El pasaje que vamos a leer, empezando con Marcos 6:38, es un pasaje que tiene una historia metida adentro de una historia. Así son muchas de las parábolas de Jesús y las historias de Jesús. Usted puede leer una historia en los evangelios o una parábola de Jesús, usted puede leerlo 15 veces y cada vez nueva luz sale de esta. Entonces yo tengo casi 53 años leyendo mi Biblia y todavía la Biblia para mí es más interesante que nunca. La Biblia nunca ha perdido su interés. Esa es la naturaleza de esta palabra viva y cómo esta palabra respira con el mismo respiración de Dios. Entonces vamos a leer empezando con Marcos 6:38. Y empieza así. Él les dijo, ¿cuántos panes tenés? Y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, 12 canastas llenas de pan y peces, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida, la palabra enseguida quiere decir que lo que vamos a leer ahora es parte de lo que acabamos de leer. O sea, la historia no termina cuando recogen las canastas de panes y peces. Enseguida, gracias por el té, su galardón será grande. Hizo 4 tazas de café, de té. Muy especial este hombre. Es ungido para hacer té. Pues déjame probarlo y yo diré si es ungido o no. No, está bien, está bien. Enseguida, pues la vejez no ha afectado mi humor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos. Paremos aquí para decir que eso significa que los discípulos estaban remando por 9 horas sin progresar. Imagine, estás en una barca remando en la noche por 9 horas y la barca no está progresando. Muy semejante al tráfico del capital de Guatemala. ¿No? Sí.
Y en la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¡ah! Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Mire esta historia conmigo. Los discípulos, los 12 discípulos, los futuros líderes de la iglesia, acaban de observar un milagro sin igual en la Biblia. 5 panes y 2 peces acaban de alimentar 5,000 personas. No solo alimentaron 5,000 personas, sino la extra, lo que abundaba, fue bastante para llenar 12 canastas extras con los panes y peces, para que cada discípulo lleve su propia canasta con él. Hay una bendición cuando servimos a Dios. Cuando servimos al pueblo, Dios bendice a nosotros. Pero ahora mire exactamente lo que Jesús hace. Ahora tenemos 12 discípulos, cada uno maravillado porque en cada mano tiene una canasta de pan milagroso. Y los 12 tienen sus canastas y Jesús dice, yo les mando, métase en la barca y cruzan el mar. Entonces los 12 discípulos, imagine eso con su mente, los 12 discípulos, cada uno están entrando en la barca, poniendo su canasta de pan milagroso enfrente de ellos en la barca, se sientan en la barca y empiezan a remar al otro lado. Cada uno remando, pero al mismo tiempo mirando enfrente de él esa canasta de pan milagroso. Hay dificultad, hay tinieblas, hay vientos contrarios, es oscuro y no están progresando. Están empezando a tener miedo porque están en medio de la noche, en medio del mar, sin progresar ni un poquito. Están cansados después de 9 horas remando. Y sobre todo eso, en las tinieblas, se acerca a ellos andando sobre el mar, una imagen que les pone en mucho miedo y pensando que es una fantasma, gritan, ¡ah! Porque dice la palabra, se turbaron sus corazones. Jesús entra en la barca y puedo imaginar lo que dice. ¿Qué pasa con ustedes? Soy yo. ¿Qué pasa con ustedes? Mire enfrente de usted. Juan, Jacobo, Mateo, Tomás, Pedro, Andrés. Mire enfrente de usted. ¿Qué ve? Señora, una canasta de pan. ¿Y qué tipo de pan? Pan totalmente milagroso. Sí, tienes razón, porque hace solo unas pocas horas yo acabo de multiplicarlo. Cada uno de ustedes, 12, tiene enfrente de usted un señal de un milagro increíble que yo acabo de hacer y aquí está en el mar. ¡Ah! Tan rápido. Los 12 discípulos olvidaron lo que Jesús acaba de hacer. Exactamente como usted y yo. Así somos. En esa noche yo voy a hablar directamente a nuestra enfermedad espiritual de ser olvidadizos. La semana pasada
en la sala discutiendo la Biblia. Casi cada mañana leemos la palabra y lo discutimos, mi esposa y yo. Y estábamos hablando de la maravilla de Israel. Imagine, un pueblo camina 40 años en el desierto. Cada noche hay un fuego para darles calentura en el desierto frío. Cada día hay nube para protegerles del sol. 40 años, día y noche. Nube y fuego milagroso aparecen sobre él. Y la próxima generación totalmente olvidó la palabra de Dios y cayó en idolatría. Y mi esposa y yo dijimos, qué estúpido esa gente. No era 40 minutos, no era 40 días, 40 años. Fuego y nube milagroso sobre ellos. Y en el próximo libro de la Biblia ya están olvidando lo que Dios hizo. Los discípulos tienen el mismo problema. Y es muy probable que usted y yo también somos afligidos con la misma enfermedad. ¿Cuál rápido olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros? Dios es tan preocupado con este problema humano que Él puso en la Biblia un salmo dedicado al olvidadismo. A ver, ¿quién sabe qué salmo es? ¿Qué es el salmo del olvidadismo? ¿Alguien sabe? ¿Qué? No. Salmo 78. Mírenlo. Salmo 78. Mire, Salmo 78, verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y que no se olviden de las obras de Dios. Verso 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Verso 42. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. No solo hay un salmo para los olvidadizos, hay un libro para los olvidadizos. A ver, ¿quién sabe qué libro de la Biblia es el libro de los olvidadizos? Deuteronomio. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 12 veces Dios dice, no olvida a Dios y no olvida su palabra. 12 veces en un solo libro Dios dice esto. Ahora, ¿cuántos saben que la Biblia entera es un libro completo para los olvidadizos? Porque en la Biblia entera Dios dice, no me olvida y no olvida mi palabra 250 veces. Entonces es obvio que hay un tema prominente en la Biblia que Dios quiere que sepamos, y este es la enfermedad espiritual de ser olvidadizo. Y Dios está clamando, ¡no me olvida! Repite conmigo. Olvidamos
mucho que debemos recordar. Y recordamos mucho que debemos olvidar. Esta es la descripción de nuestra enfermedad. Tú y yo así somos. Olvidamos muchas cosas que debemos recordar, mientras recordamos demasiadas cosas que debemos olvidar. Especialmente en el matrimonio con ciertos esposos que tienen un archivo en su cerebro de toda cosa equivocada que mi esposo ha dicho y ha hecho en los últimos 37 años. Si mi amor quiere que yo repita sus errores del año 1989. Ok, mi amor, ya. No más. ¿Cuántos aquí luchan para olvidar sus pecados que Jesús ya lavó? Jesús ya lavó. Jesús ya te limpió. Y Jesús dice que cuando Él perdona, Él también olvida. Dios olvidó porque usted no olvida. Así somos. Pues la vejez está afectando mi memoria y también tengo esa experiencia espiritual en mi vida de ser olvidadizo. ¿Qué es el problema? Marcos 6 sigue hablando. Marcos 6 también describe el problema. Porque Marcos 6, al fin de este pasaje, dice verso 50 que se turbaron. Enseguida habló con ellos: tener ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca, se calmó el viento, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes. Mire, verso 52, Dios mismo conecta la multiplicación de los panes con su actitud temeroso en el mar. ¿Habían olvidado? ¿No habían entendido lo de los panes? ¿Por cuánto? Estaban endurecidos sus corazones. Por eso Dios nos habla acerca del remedio para nuestra condición olvidadiza. Es siempre mantener corazones suaves y flexibles y humildes en la presencia del Señor. Y nunca permitir que nuestra memoria olvide a Dios y a todo que Dios ha dicho y todo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces voy a darles en esta noche una lista de memoriales sagrados. Vamos a mirar varios memoriales sagrados. Número 1, tenemos en Génesis, capítulo 18, verso 18 al 22, donde Jacob edifica un memorial que fue muy popular en el Antiguo Testamento, el altar. Muchos altares fueron edificados en el Antiguo Testamento y siempre sirvieron propósitos. Génesis 18, verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte,
y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentaba contra mí, aumentaba más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descendé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré. Y Abraham, nuestro padre en la fe, era un hombre que hizo altares regulares para siempre recordar las palabras de Jehová y recordar enseñar a sus niños también. Ahora tenemos su nieto, Jacob, y él edificó el altar en Betel. Vamos a mirar Génesis 35. Génesis 35. Verso 3, Dios dice a Jacob: levantémonos. Génesis 35, 3. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. El nieto de Abraham, Jacob, aprende de su abuelo y aprende la importancia de levantar altares de recuerdo. Este altar se llamaba ¿qué? Betel. Betel quiere decir en hebreo casa de Dios. Bet, casa. El, Elohim, Dios. ¿Por qué? Porque Jacob era un hombre de negocios metido en ganar los más animales que puede, acumular las más riquezas que puede. Y Dios quiso hacer una transición en su vida de nada más criar muchos animales a ser una persona céntrica en la historia de la edificación de la casa de Dios en la tierra. Así como Dios hizo con ustedes, que antes anduvieron en la calle ganando la vida. Y un día llegaron a una iglesia cristiana y empezaron a aprender que hay más en esta vida que ganar quetzales. Hay una casa en el mundo que Dios está levantando que se llama la iglesia del Señor Jesucristo, y yo debo ser una parte de esta casa de Dios y debo ser alguien que ayuda a contribuir a levantar la casa de Dios. Ustedes han pasado por la misma transición que Jacob experimentó, de solo ganar dinero a edificar la casa del Señor aquí en Chichicastenango. Pero sigamos leyendo, porque Dios va a mandar que haga otro altar. Sigamos leyendo. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos, verso 4, que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Jehová Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Visitó el altar otra vez, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, otro altar, y llamó al lugar el Betel. Mire eso es muy importante. El Betel, verso 7. Betel quiere decir en hebreo casa de Dios. El Betel quiere decir el Dios de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está muy contento
que usted y yo estamos aquí edificando la casa de Dios. Pero no, Dios no quiere, mientras edificamos la casa de Dios, Dios no quiere que olvidemos el Dios de la casa. Lo voy a repetir. Es muy importante edificar la casa de Dios. Pero mientras edificamos la casa de Dios, Dios nunca quiere que olvidemos el Dios de la casa. Repite conmigo. ¿Es posible venir a esta iglesia a servir y limpiar y cuidar y alabar y ensayar y escuchar tanto mucho que perdemos la relación íntima con el Dios de la casa? ¿Es posible? Sí. Sus pastores quieren que ustedes sirvan al Señor, sin duda. Pero sus pastores también no quieren que ustedes se preocupen tanto mucho sirviendo la casa de Dios que pierden intimidad con el Dios de la casa. Gracias, hermano. Ore por los demás que captan la revelación. Yo veo muchos de ustedes. Tal vez un otro café les ayuda. El Betel, un nuevo altar, una otra nueva revelación. Sirva la casa de Dios. Pero por favor, mi pueblo, dice el Señor, nunca olvida el Dios de la casa de Dios. Número 2. Josué capítulo 4. Versos 1 a 7. El río Jordán. En Josué 4, el pueblo de Dios llega al río Jordán. Y Dios dice, crúcelo. Pero la palabra dice que en ese momento el río Jordán está corriendo a su nivel máximo y su velocidad máximo. Fue el tiempo en el año cuando el río fue a su nivel más alto y su velocidad más rápido. Imagine, usted llega a un río que está bien alto y el corriente es... Y Dios dice, mete sus pies en esto. ¿Seguro? Pues Dios nos dijo, hazlo. Y los sacerdotes, con denuedo y valentía, pusieron sus pies en el agua. Y el minuto que pusieron los pies en el agua, el río se partió. Y la gente decía, wow. Y Dios mandó, edifique un altar cerca del río, compuesto de una piedra de cada tribu de Israel. 12 piedras debe usar para edificarme un altar junto a este río cuando lo cruces. Para que mi pueblo nunca olvide lo que yo hice. Y para que si alguien un día desea dejar de servir al Señor y quiere regresar al desierto, quiere regresar a Egipto, antes de cruzar el río para regresar a su vida antigua, puede ver un altar sentado allá, un testigo a cualquier persona que está pensando en ir atrás y abandonar a Dios. Si tú vas a cruzar al mundo viejo donde usted antes servía, mire ese altar mientras cruza. Un recuerdo de lo que Dios hizo. Y el pueblo decía, hace 40 años, la mayoría de nosotros ni éramos vivos cuando Dios partió el mar rojo.
Dios está partiendo el río Jordán hoy para que podamos saber que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, mañana y por los siglos. Es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo y abre el río para nosotros. Él no ha cambiado, Él es lo mismo. No podemos olvidar que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Escúchame, hermano, Él es el gran yo soy, Él no es el gran yo era. Amén. 1 Samuel 7, verso 10. Dios les da una victoria tremenda. ¿Cuántos años tiene esta iglesia, Pastor Samuel? Tomás. Esta iglesia tiene 4 años. Qué bueno. 1 Samuel 7, 10. Primero Samuel 7, verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Lo único que aprendemos aquí es que Dios usó un gran ruido. No sabemos exactamente qué tipo de ruido fue. La palabra dice estruendo. Solo sabemos que el ejército enemigo se acercó y de repente ni sabemos cuál fue el sonido. Pero fue tan grande que todo el ejército se atemorizó y abandonó la batalla. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Samuel? Verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Aquí tenemos un remedio para su memoria. Repite conmigo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí en mi matrimonio, Dios nos ha ayudado. Hasta aquí en mi familia, Dios nos ha ayudado. Hasta aquí 4 años, Dios ha ayudado a esta iglesia. Hasta aquí estoy trabajando, ganando dinero cada día. Padre, por mi trabajo, gracias. Hasta aquí me has ayudado. Hasta aquí tengo bastante buena salud para asistir al culto y no estar en el hospital en una cama donde hay muchos hoy. Hasta aquí. Yo no sé de ustedes, pero yo celebro Navidad cada día. Oh, sí. Yo abro regalos cada día. Hermano Simpson, ¿qué tipo de familia tienes que le da regalos cada día? 366 días cada año y usted recibe regalos para abrir todos los días. Sí. Tengo familia muy rica. No, eso está. No. No, le voy a decir. Cada mañana yo me levanto. Abro 2 regalos. Mis ojos. Muchos son ciegos, pero yo puedo ver. Después abro mi corazón al Espíritu Santo y la obra de Dios en mi vida hoy. Ese es el día que hizo Jehová. Abro mi corazón para recibir todo lo que tiene para mí. Después abro otro regalo, mi Biblia. Oh, qué maravilla se encuentra hoy en esa Biblia. Después voy a la cocina, abro la caja de café. Hay café, gloria al Señor por eso. Porque Dios sabe cuál miserable voy a ser con mi esposa si no tengo café.
Sí, yo digo a mi esposa, yo tomo café para tu protección. Sin café yo tal vez te mato. Tengo un amigo que pastorea en México. Él dice, sin café y coca, la unción es poca. Después abro otro regalo, el fridge. ¿Y sabe qué? Hay comida adentro. Gloria a Dios por eso. Hay leche, hay huevos, hay queso, hay varias cosas adentro. Aleluya. Otra vez hay regalos en el fridge. Después abro el gabinete, hay sucaritas, hay Cheerios, hay cornflakes, hay maseca para hacer masa. Mire, ya mencioné 7 diferentes regalos que yo abro cada día. ¿Y ustedes? Mañana cuando abre su fridge, repite lo que dice el gringo. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cómo puedo yo olvidar a Dios cuando abro por lo menos 7 regalos cada día? Es Navidad diario para el cristiano, hermano. Nueva doctrina. No, antigua doctrina. Esa es la verdad, hermano. Sigamos. Ya mencionamos los panes y los peces. Leamos Marcos 14. No tenga pena, ya vamos a terminar. El pastor me dijo, termina no más que las 11. Por eso yo voy a tener cuidado de guardar mi tiempo. A las 11 yo termino. Broma. No me tome en serio. Marcos 14, verso 3. Marcos 14, verso 3. Ok, ya llegamos. Es un capítulo muy largo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más que 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En otras palabras, esta mujer pecadora es la única persona en la reunión con conocimiento profético de lo que va a suceder un día después. Los demás, ¿de qué están hablando? La palabra nos dice que los apóstoles estaban hablando del tema, ¿quién va a ser lo más grande entre nosotros? Jesús ya va a morir y ellos están tan preocupados con su propia posición en el reino que totalmente ignoran lo que va a pasar en pocas horas después de ser llevado cautivo en el huerto de Getsemaní y ser llevado a su crucifixión. Jesús está clamando en esta casa a toda la gente que escucha. Esta mujer es la única que entiende
lo que va a pasar conmigo y ya tiene el ungüento en la mano necesario para preparar para mi sepultura. Ella es la única que sabe que muy pronto voy a ser crucificado. Y mire lo que dice. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ella ahora es una sagrada memorial en la historia de la iglesia. Pastor Tomás, ¿has predicado de esta mujer? Pues solo 4 años tiene la iglesia, hay tiempo. Tal vez la próxima semana cuando yo salgo, yo lo puede predicar. Porque Jesús lo mandó. Jesús mandó. Todo predicador, todo pastor, en toda ciudad, en toda aldea, en todo país, en todo el mundo que predica mi palabra, predica esta historia en memoria de ella. La mujer que puso a mí en el lugar primordial cuando los demás pensaban en otras cosas. ¡Wow! Esta historia me pega cada vez que yo lo leo. Próximo. La Santa Cena. La Santa Cena. Jesús instaló en cada iglesia no solo la memoria de esta mujer. Jesús instaló una ordenanza que se llama la Santa Cena. Lee su Biblia. La Santa Cena existe por 4 razones. Número 1, existe como un tiempo de dar gracias. Número 2, existe para proclamar la palabra de Dios hasta que Jesús regresa. Número 3, existe para autoexaminación. Debemos examinar la condición de nuestra relación con Dios y la condición de nuestra relación con nuestros hermanos. Y si hay amargura, falta de perdón, resentimiento, divisiones, muros entre nosotros, debemos sanarnos de esos muros y ser reconciliados antes de tomar la Santa Cena. Número 1, dar gracias. Número 2, proclamar la palabra. Número 3, examinar nuestros corazones. Y número 4, Jesús dice, haz esto en memoria de mí. En todo lo que haces en su iglesia, en todo lo que haces con su vida, todo lo que haces con su familia, su matrimonio, su carrera, Jesús está clamando, hace 2000 años, está clamando a la iglesia de toda generación. Por favor, no me olvide a mí. Terminemos con un más. Abre conmigo, 1 Samuel 17. Con eso concluimos. Ya les estoy dando una buena lista de memoriales sagrados que Dios instaló en esta Biblia para nuestro beneficio. Abre conmigo 1 Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer en verso 54. 1 Samuel 17, verso 54. Y David tomó
la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Otra vez, repite conmigo. ¿Qué quiere decir este pasaje? Pues cuando David mató a Goliat, lo que pertenecía a él fue dividido en varios lugares. La espada de Goliat, él presentó a los sacerdotes. La cabeza de Goliat llevó a Jerusalén a presentarlo al rey Saúl. Pero ¿qué hizo con sus armas? David tomó las armas, la armadura de Goliat, y las llevó a su propia tienda, su propia morada, para estar con él. Eso es muy significante porque las armas de Goliat en la Biblia leemos que pesaron más que 60 kilos. 125 libras era el peso de las armas de Goliat. Y David en 1 Samuel 17 todavía es un joven. Imagine un joven moviendo 125 libras de armadura cada vez que transporta su carpa. Cada vez que movía su tienda, las armas de Goliat le acompañó. Y David tuvo que mover mucho porque en los próximos 17 años tuvo que huir de Saúl por todos lados. Pero siempre llevó con él las armas de Goliat y las puso en su tienda, donde las puede ver. ¿Para qué? Para recordar el gran milagro que Dios hizo cuando echó una sola piedra y le mató y salvó todo el pueblo de Israel. David puso esas armas en su tienda para decir: Dios me ayudó una vez, Él puede ayudarme otra vez. Porque por 17 años él tuvo que huir de Saúl y un ejército con 3,000 soldados con una misión: matarle. Y Saúl nunca pudo matar a David. David sobrevivió para ser el rey. Y las armas de Goliat era un memorial sagrado que él instaló en su propia casa, su propia tienda, para nunca olvidar lo que Dios había hecho. Entonces, para terminar, déjame hacerles una sugerencia. Tome un pedacito de papel, pedacito chiquito, y escriba estas 4 palabras: las armas de Goliat. Y hoy en la noche o mañana, tome un magneto y mete ese papelito en su fridge. Porque el fridge, yo no soy profeta, pero yo sé cosas. El fridge es un lugar donde ustedes visitan diariamente sin fallar. Sus jóvenes visitan el fridge 7, 8, 10 veces cada día. Yo lo sé, yo tuve 3 hijos y mis hijos invadieron mi fridge regularmente. Hubo tiempos cuando tuve que esconder comida en el garaje, porque esos 3 hijos míos no comieron comida, lo inhalaron. No estoy hablando a usted, no tenga pena. Estoy hablando de su hermano. Amén, iglesia. Por favor,
No olvida lo que debemos recordar. Y por favor, olvida lo que debemos olvidar. Olvida las cosas pasadas que no puedes cambiar. Hay solo 2 días que valen. Realmente hay solo un día que vale. Ni ayer ni mañana. El único día que vale es hoy. Ayer ya pasó. No hay nada que podemos hacer para cambiar ayer. Mañana ni llegó. ¿Y cuántos nos preocupamos por cosas mañana que nunca van a suceder? Pero lo hacemos. El único día en que tenemos que pensar es hoy. Dice Jesús, cada día es suficiente. Hoy, tenemos hoy. Hoy, mi día de salvación. Hasta hoy, Dios nos ha ayudado. No olvida a Dios. No olvida su palabra. No olvida lo que Él ha hecho por usted. Por favor, mete el papel en el fridge. Cada vez que lo abre, las armas de Goliat. Lo que Dios ha hecho por mí, Él puede hacer otra vez. Amén.